Bueno, buenas noches a todos los que están ahí presentes. No los veo todos porque estoy eh, con mi celular, así que veo como tres personas acá. Veo a María, así que saludo a María, María Fe, Ruth y no sé quién más. Pero bueno, recibo mi saludo acá desde Chile. Acá hace bastante frío, un poco triste porque quedamos eliminados de la Copa América, así que, pero no importa. Eh, Y bueno, agradecer a Luis por la invitación y la deferencia de poder compartir un poco sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que él me sugirió hablar sobre la ética, entonces yo le propuse hablar sobre la ética en Santo Tomás de Aquino. Y por supuesto, en virtud del tiempo, no va a ser una exposición exhaustiva, sino que solamente dar algunos lineamientos para que después seguramente ustedes puedan seguir profundizando eh, e ir consultando e indagando acerca del concepto de ética o cómo fue desarrollando la ética este gran doctor de la iglesia, teólogo y filósofo, ¿ya? Así que esto en primer lugar. Entonces vamos a hablar acerca de la ética en Santo Tomás de Aquino. Y en primer lugar, quisiera antes que nada dar un pequeño preámbulo de este gran teólogo y filósofo de la Edad Media para nosotros poder entender el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, hablo en términos generales, ¿ya? Hay que entenderlo desde la perspectiva primaria de Santo Tomás de Aquino como cristiano, ¿ya? Como monje dominico, eh, con una profunda influencia de San Agustín, ¿ya? Fue un hombre que veneró mucho a San Agustín, pero toda su filosofía y por supuesto su teología tiene como telón de fondo los principios fundamentales del cristianismo, ¿ya? Entonces, no se puede entender a Santo Tomás de Aquino fuera de la fe que él profesó, sino que hay que entenderlo dentro de la fe que él profesó, ¿ya? Y en esto hay que considerar también de que hubieron ciertos autores, digámoslo así, que influyeron en su vida. Uno de ellos, que ustedes me imagino que conocen, ¿no es cierto? Aristóteles, ¿ya? Pero principalmente en cuanto a su manera de elaborar su teología y su espiritualidad en este sentido, le debe mucho a San Agustín de Hipona. Otro punto importante es que en los tiempos de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del año 1200, 1250, por ahí, recordemos que aún no estaba tan fuerte, digámoslo así, la influencia del pensamiento de Aristóteles. De hecho, dentro del mundo académico de aquella época, lo que de alguna manera primaba era el pensamiento neoplatónico, ¿ya? En el mundo universitario y en el mundo religioso el pensamiento, por supuesto, de San Agustín de Hipona, que recibe una influencia muy potente, ¿no es cierto?, del pensamiento neoplatónico. Entonces, más o menos hay que tener esas cosas o esos puntos en consideración para que podamos entender entonces la ética, que es uno de los tantos temas que él aborda en sus escritos, ¿ya? Ahora, ¿cómo plantear la ética en Santo Tomás de Aquino? Bueno, se plantea de la siguiente manera, acerca del fin último y la felicidad. ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es nuestro propósito acá en esta vida? Eh, ¿Y hacia dónde caminamos? Y si caminamos hacia un propósito, significa que ese blanco, ese objetivo, ¿no es cierto?, en el fondo es eh, alcanzar la felicidad. Pero ¿qué es lo que produce verdadera felicidad? ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas que de alguna manera Santo Tomás de Aquino va a ir respondiendo a través de sus escritos. Bueno, el abordaje que hace Santo Tomás de Aquino de Aristóteles, eh, eh, hay que decir que él tomó tal vez todo aquello que no era contradictorio con el pensamiento cristiano de Aristóteles.
Por eso Santo Tomás de Aquino utilizó ampliamente la ética aristotélica para la exposición sistemática del pensamiento moral, ¿ya? Entonces, digámoslo así, el Aquinate se sirvió también de otras fuentes, ¿ya? Y se movió en la perspectiva característica de un filósofo y teólogo cristiano. Eh, Ahora bien, no cabe duda de que modificó y añadió conceptos igual eh, importantes de la reflexión aristotélica, sobre todo cuando él comenta, por ejemplo, el libro La física de Aristóteles, yo lo tengo por ahí, y, y, bueno, él va a ir cristianizando a Aristóteles, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, pero la síntesis moral de Santo Tomás de Aquino, a diferencia de otros filósofos cristianos anteriores a él, ¿ya? Y posteriores a él también, conservó en toda su pureza el enfoque metodológico, ¿ya? Característico de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, ahora, eh, ¿de dónde bebe Santo Tomás de Aquino o de dónde él extrae este método, ¿no es cierto?, el aspecto metodológico de Aristóteles? Por ejemplo, uno de sus textos que también él comenta, que es la Ética a Nicómaco. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, la ética del Aquinate es una filosofía de carácter práctico, ¿ya? Elaborada desde el punto de vista desde la primera persona, o sea, desde el punto de vista, digámoslo así, en el lenguaje más contemporáneo, desde el punto de vista más existencial, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque, como dije al inicio, Santo Tomás de Aquino, antes de ser filósofo, es cristiano. De hecho, cuando a él se le hacía la pregunta de si él era un filósofo o no, él decía que era un cristiano y que su labor es, o sea, su principal labor es hacer buena teología. Entonces, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino no existía esta dicotomía entre el Tomás de Aquino teólogo y el Tomás de Aquino filósofo, sino que él todo lo lleva al campo de la teología. Y como la teología tiene como telón de fondo la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, sobre todo los santos padres de la Iglesia, entonces él elabora su pensamiento filosófico desde una perspectiva cristiana práctica, ¿ya? Y a él le preocupó eso, ¿ya? Recordemos que él también fue predicador, o sea, él atendió las necesidades de la gente, sobre todo en Nápoles, eh, predicando en las capillas, etcétera. Entonces, eh, su cosmovisión o su perspectiva ética va a ser bastante práctica. Entonces, bueno, Santo Tomás se ocupa del fin último, ¿ya? O el bien supremo de la vida humana en varias de sus obras, ¿ya? Entonces, el corpus de Santo Tomás de Aquino es bastante amplio, ¿ya? Pero tal vez como una guía, y por mencionar uno de sus textos, puede ser la Suma contra los Gentiles, ¿ya? Que es un texto que está elaborado precisamente para establecer un diálogo con aquellos que no son, digámoslo así, creyentes en la existencia de Dios. Y él escribe esa obra eh, para probar la existencia de Dios mediante la lógica y el argumento racional. Entonces, en el libro tercero de la Suma contra los Gentiles, contiene un extenso estudio sobre este tema, ¿ya? Y la segunda parte de la Suma teológica, ¿ya? Eh, se inicia con un tratamiento del fin último, pero un poquito más acotado, donde se explaya de manera mucho más abundante es en la Suma contra los gentiles. Eh, Ahora, en una y otra obra, parte de una consideración de la finalidad global de la acción y de la vida que corresponde sustancialmente a la expuesta en la Suma contra los gentiles. Su concepto del fin último es formalmente idéntico al acuñado por todos los que se preguntan por el bien global de la vida humana, ¿ya? Entonces, el fin último es un
digamos así, es un bien querido desde el punto de vista de él, es un bien querido por sí mismo. ¿Ya? Eh, Sacia por completo la voluntad y las inclinaciones humanas y es incompatible con cualquier mal. O sea, de alguna manera todos buscamos el bien, pero ¿cuál es el bien último? Porque el bien último, en el fondo, es lo que de alguna manera nos va a hacer feliz. Entonces, una vez obtenido ese deseo, se detiene. El bien último, el fin último. Entonces, es verdaderamente el objetivo último y conclusivo de la voluntad. Entonces, desde el punto de vista de la ética de él parte de esta manera. O sea, él está preocupado por el bien último de la humanidad, porque ese bien último es la felicidad. ¿Ya? Y una vez que nosotros conseguimos esa felicidad, una vez que llegamos a ese estado de felicidad plena y absoluta, entonces dejamos de buscar, dejamos de desear, porque ya estamos en la felicidad plena. ¿Ya? El tema es que lo que le llama la atención a Santo Tomás de Aquino es que el ser humano está toda su vida buscando esa felicidad. Y el tema es que no la logra encontrar. Entonces, desde ese punto de vista, al elaborar su metafísica creacionista, ¿ya? Santo Tomás ha establecido que Dios es el fin último de la creación y de las criaturas y ha precisado en qué sentido lo es. ¿Ya? Entonces vuelvo al punto inicial. A Santo Tomás de Aquino hay que entenderlo como un hombre cristiano, creacionista, o sea, él acreditaba, por ejemplo, lo que dice la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más abajo va a decir, y creó al ser humano a su imagen y semejanza. Ahora, este concepto o esta parte de la Sagrada Escritura va a calar muy profundo en San Agustín, perdón, en Santo Tomás de Aquino, y va a influir en su cosmovisión ética y sobre todo en la moral relativo al fin último del ser humano. ¿Ya? Entonces, ahora bien, pero esto no, dejándolo así bien en claro, esto no resuelve el problema específico de la moral. Entonces, Dios es el principio y el fin último de muchos entes creados que no pueden ser felices y podría ser que Dios fuese el fin del hombre, pero sin que el hombre pudiera llegar a Dios de modo que los deseos humanos quedasen completamente satisfechos. Satisfechos. Entonces, claro, eh, toma este pasaje de la Escritura, reflexiona sobre este, pero no resuelve el tema de la moral porque Dios crea, o desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, al ser humano, entiende de que el fin último es Dios, pero ve él en la realidad de que el ser humano no logra alcanzar por sus propios medios a esta divinidad, ¿no es cierto? Que en el fondo es la felicidad, es el origen de todas las cosas. Entonces, después sigue diciendo, dice, baste pensar que, como sabemos, para Aristóteles, el bien más alto y la felicidad posible para el hombre es la contemplación de Dios a través del conocimiento especulativo. Pero él mismo entiende que así no se obtiene una felicidad perfecta, sino solo una felicidad a modo humano. Y este concepto lo va a recoger Santo Tomás de Aquino para poder explicar el por qué Dios crea, ¿no es cierto?, a la humanidad, entiende de que el origen de la humanidad en sí es Dios, pero desde el plano existencial la humanidad no puede alcanzar a Dios en ese sentido de que Él, por ser creador, entonces Él es el bien último y la felicidad última, por tanto la felicidad absoluta. Pero desde el plano existencial no puede hacerlo por sus propios medios porque en el fondo el ser humano es un ser imperfecto. A lo más que puede hacer, y aquí es donde recoge a Aristóteles, ¿ya? Aquí bebe de Aristóteles, el ser humano solamente puede contemplar a Dios desde una perspectiva especulativa,
eh, pero es una felicidad, bueno, esa contemplación produce una cierta felicidad, pero es una felicidad imperfecta y no absoluta. Entonces es una felicidad en el sentido al modo humano, o sea, es una felicidad que es pasajera eh, y que es, digámoslo así, una sombra bien diluida de la verdadera felicidad. Entonces, Tomás de Aquino se pregunta, por tanto, ¿qué actividad o qué bien puede saciar por completo el deseo humano y si esa actividad existe y está al alcance del hombre? Entonces, la investigación procede dialécticamente examinando los diversos géneros de vida que pueden parecer, y de hecho parecen, beatificantes. Se pregunta en primer lugar si puede hacer feliz al hombre algún o alguno de los tipos de vida que suscitan admiración, deseo y tal vez envidia. Por ejemplo, la salud y la autoconservación, la vida llena de riquezas, la buena reputación de quienes han realizado obras de gran valor, sea obras científicas, artísticas. Entonces, todas esas cosas pueden llevarnos a alcanzar esa felicidad. Eso es lo que se pregunta Santo Tomás de Aquino. La fama, de los que triunfan, los diversos géneros del placer e incluso la satisfacción general de quien se siente feliz. ¿Ya? O también, de hecho, el tema, por ejemplo, del, del, de la intelectualidad. ¿Puede el quehacer intelectual hacernos pleno completamente feliz? Entonces son preguntas que él levanta y que están presentes en su ética y en su desarrollo sobre la moral, sobre la base acerca de qué es el fin último y qué es la felicidad absoluta. ¿Ya? Entonces, ante eso, la respuesta de Santo Tomás de Aquino va a ser negativa y la funda en cada caso sobre diversos argumentos que no es necesario, en este caso, recoger aquí con todo detalle, ¿ya? Porque si no, estaríamos acá tal vez unas 3 horas hablando solamente de los argumentos que él establece del por qué todos esos elementos que producen una aparente felicidad en el fondo no lo son. Eh, eh, Dice que Santo Tomás de Aquino va a decir que eh, o muestra en realidad en su escrito que ninguno de esos géneros de vida cumplen las condiciones propias del objeto último y pleno del deseo. Entonces, por poner un ejemplo, yo sé que hay muchos de acá que son profesores y que son estudiantes, pero ya ser profesor o ser estudiante para sacar un título, ¿no es cierto? Eso, de alguna manera, te va a llevar a conquistar la felicidad plena y absoluta. Entonces, son esas preguntas las que él levanta en esta reflexión, ¿ya? En sus escritos. Dice que ni la autoconservación, ni las riquezas, ni el honor, ni el triunfo, ni la vida dedicada al placer excluyen la presencia de otros males diversos, de diversos tipos, en el plano moral, en el de la salud física o psíquica propia, o en los seres queridos, etc. ¿Ya? Entonces, vemos que él está hablando prácticamente aquí, o sea, no hablando, sino que cuando uno analiza su escrito, en el fondo siempre está el elemento intelectual, pero al mismo tiempo está el elemento práctico y también está el elemento pastoral de él, en ese sentido. Porque a él le preocupaba el hecho de que las personas colocaran su felicidad en elementos que son absolutamente corruptibles y diluibles en la vida. ¿Ya? Por ejemplo, volviendo al tema acá desde el punto de vista académico, el llegar a ser un gran doctor, ¿no es cierto?, en filosofía, o llegar a ser una eminencia, ¿no es cierto?, y una autoridad en el mundo académico, y una vez que estás arriba, ¿significa que has conquistado la felicidad plena? Si estuviese acá Santo Tomás de Aquino estaría haciendo esa pregunta. Eh, pero sin embargo él va a observar que no, eso no es así. Eso produce una felicidad, un tipo de felicidad que es, de alguna manera él lo va a decir en algunos de sus escritos, es un tipo de felicidad falsa, es un espejismo, ¿ya? Porque al mismo tiempo que llegamos arriba, ¿ya?
Sin embargo, eso no significa ausencia de problemas, ausencia de dificultades. Eso no significa de que al llegar a la cima no vayan a haber problemas morales, ¿ya? Eh, en nosotros. No significa que no vayamos a caer, no significa que no vayamos a experimentar el dolor o el sufrimiento en la vida. Entonces, eso no puede ser la felicidad absoluta, va a decir Santo Tomás de Aquino. Entonces, incluso va a decir ni siquiera los seres queridos, ¿ya? Entonces, ni siquiera los seres queridos, por muy querido que sea, el hecho de que estemos con ellos, aún así, no estamos eximidos de la angustia y del dolor, o del sufrimiento, o de la desilusión, o de la infelicidad, de hecho, ¿ya? Entonces, es frecuente que quien en alguna dimensión de su vida es excelente e incluso genial, deje mucho que desear en otras, ¿ya? Y aquí, de hecho, Santo Tomás de Aquino va a hablar acerca sobre el doble estándar, ¿ya? De la vida del ser humano en esta búsqueda de la felicidad. Volviendo a poner el tema o el ejemplo del mundo académico. Podemos ser excelentes académicos, va a decir Santo Tomás, pueden ser excelentes doctores en filosofía, en psicología, en lo que sea, ¿ya? Pero sin embargo, tú puedes ser excelente en la universidad, puedes ser excelente en lo que tú haces en tu trabajo, pero puedes ser un pésimo esposo, una pésima esposa, un pésimo hijo en tu casa. Entonces, por eso él dice que es frecuente, o sea, no él, pero la reflexión nos lleva, cuando estudiamos sus escritos, es frecuente que quien en alguna dimensión de su vida es excelente e incluso genial, deje mucho que desear en otras. Y la personalidad descompensada genera sufrimiento. Entonces, además, algunos de esos bienes son queridos en orden a otros o son consecuencias derivadas de otros. En todo caso, no tienen garantizada la estabilidad que depende tal vez de la fortuna o de las circunstancias externas variables y están sometidos al proceso de envejecimiento y de deterioro propio de la vida física del hombre. Por otra parte, la preocupación por conservarlos o el medio de perderlos causa con frecuencia intranquilidad e incluso ansiedad. Entonces, ¿por qué llego a este punto acá? Porque Santo Tomás, en esta reflexión sobre el fin último de la vida del ser humano, él va a decir que incluso nuestra posición en la cual nosotros estamos, o en la que están cada uno de ustedes, siempre va a existir la disyuntiva de que yo estoy en un lugar que no es totalmente seguro. Es decir, que hoy puedo ser el profesor por excelencia de la universidad, pero al otro día, por X motivo o por cualquier razón, puedo estar despedido. Por cualquier circunstancia. Hoy puedo ser el mejor alumno o estudiante de filosofía, pero al otro día, ¿no es cierto?, puedo ser el peor porque puede aparecer otro y eso va a generar ¿qué? Competencia, envidia. Entonces son todo lo que, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, todo lo que nosotros pensamos que produce un bien y produce verdadera felicidad, en el fondo es un espejismo, no es un verdadero bien, ni es eh, la verdadera felicidad, por tanto ese no es el verdadero fin del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que tiene por verdadero fin el ser humano son todas esas cosas, son cosas que son inestables, que son pasajeras, que son corruptibles y que son cambiantes. Entonces, por otra parte, la preocupación por conservarlos o el miedo de perderlos causa con frecuencia intranquilidad, incluso ansiedad. Y está sobre todo el hecho innegable que la posesión de esos bienes no tiene la vida, no detiene la vida ni sacia el deseo, ¿ya? Entonces, Tomás de Aquino va a observar también el hecho de que una vez que llegamos a la cima,
o creemos haber llegado a la cima, deseamos más. Y siempre estamos deseando más. Y siempre estamos buscando más. ¿Y es por qué? Porque no estamos satisfechos. Entonces él va a decir en uno de sus escritos pastorales, si no me equivoco, en sus escritos catequéticos, el ser humano tiene un gran vacío en su corazón porque siempre está buscando más. Cuando cree haber alcanzado algo y piensa que ese algo le hace feliz, se da cuenta de que eso, digámoslo así, le queda corto, le queda pequeño y necesita algo más. Y está en esa constante búsqueda, ¿ya? De lograr satisfacer esa necesidad de llegar a ese bien último, esa felicidad última, absoluta, pero cuando cree haberla encontrado, se da cuenta que no lo es, entonces está buscando eso. ¿Ya? Y de hecho, desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, influido por San Agustín, en el fondo, el ser humano y todos nosotros, en el plano existencial, en el día a día, estamos en esa búsqueda. ¿Ya? Entonces, en el fondo es un dilema existencial que nos propone acá Santo Tomás de Aquino, en su pensamiento ético, y que la ética está, ¿no es cierto?, relacionada con el fin último, con el bien último y con la felicidad última. Eh, Quien los posee continúa proponiéndose objetivos. Ante los bienes finitos, eh, por abundantes que sean, la voluntad humana se siente solicitada por una ansia de infinito que no le permite descansar completamente. Viendo la cuestión desde el punto de vista de los bienes, Santo Tomás concluye que solo el bien infinito, o sea, Dios, podría saciar la voluntad humana. Entonces, por eso, vuelvo al principio, para entender el pensamiento de Santo Tomás de Aquino hay que entenderlo a él como cristiano primero. ¿Ya? Entonces, el Aquinate continúa su investigación preguntándose si algún tipo de operación humana que tenga por objeto a Dios puede aquietar el deseo humano. ¿Puede ser una operación de la voluntad? Hablando rigurosamente, la respuesta debe ser negativa, por razones que explicaremos tal vez un poquito más adelante, si nos da el tiempo. Eh, pero en el fondo, aquí llega un punto importante en la reflexión de Santo Tomás de Aquino. Él dice en el fondo eh, que el bien infinito, la felicidad absoluta, está en Dios y que Dios podría saciar la voluntad humana de ese buscar. Porque una vez que se busca lo infinito, lo eterno, lo incorruptible, y uno descansa en eso, entonces el ser humano deja de buscar, deja de saciar de cosas corruptibles o deja de incorporar cosas corruptibles en su corazón porque ahora está descansando en la persona de Dios. Y de hecho acá él toma, o sea, esta reflexión, él la deriva mucho de San Agustín. De hecho, San Agustín en su libro de las Confesiones, en el libro 1, él va a decir que el corazón del ser humano está inquieto en esa búsqueda hasta que descansa en Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, esto entonces va a llevar, porque si hablamos de la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino va a hablar acerca de las virtudes morales. Entonces dice que las virtudes morales regulan las pasiones y las acciones humanas, pero unas y otras dicen orden a otra cosa, al equilibrio interior, a la conservación de la armonía entre los hombres, como es el caso de la justicia. Es cierto que obrar el bien es un fin que posee un valor en sí mismo, pero la vida no está en función del orden, sino que el orden de la vida está en función del fin de esta última. Las virtudes morales no son, por tanto, el objeto que lleva, o mejor dicho, que llena la voluntad. Así vemos que el virtuoso sigue viviendo y actuando. Su vida no se detiene. Además, lo más propio de la razón no es lo que ella hace en otros, sino lo que tiene en sí. Puesto que la virtud es un orden que la razón establece en el comportamiento, la virtud no podrá ser no podrá ser lo mejor del hombre, o sea, la felicidad.
Lo será, sí, un bien que esté establecido en la misma razón. Ahora, aún así, cuando se practiquen las virtudes, que Santo Tomás de Aquino lo va a desarrollar sobre todo en su Suma Teológica, cuestiones 1 y 2, por ejemplo, y en la Suma contra los Gentiles, en el libro número 3, en los capítulos del 23 al 27 al 33, de alguna manera decir que aún la práctica de las virtudes morales, aunque las virtudes morales regulan nuestras pasiones, solamente es un medio, pero no es el fin en estricto rigor, es un medio por el cual nos lleva y nos conduce hacia ese bien superior, ¿ya? E infinito. Porque aún el que practica las virtudes no está exento de las necesidades fundamentales de la vida diaria, ¿ya? Y de hecho, va a decir también que aún la práctica de las virtudes, o de las virtudes morales, de inspiración cristiana, por supuesto, eso de alguna manera, si bien nos encamina hacia la contemplación de la verdadera felicidad, sin embargo, eso no está eximida de eh, problemas de la existencia misma del ser humano, porque ya la búsqueda de la contemplación o de la perfección, ya eso genera un cierto dolor, ¿ya? Pero ahora, ojo, que más adelante después Santo Tomás de Aquino va a decir que ese dolor, que ese sufrimiento, que ese desapego de las cosas mundanas, digámoslo así, en el fondo al final va a producir verdadera felicidad porque eso te encamina hacia la verdadera virtud o hacia la virtud por antonomasia, ¿no es cierto? Que es Dios. Eh, bien, voy a pasar acá inmediatamente a la conclusión. Entonces, Santo Tomás sostiene que el hombre y cualquier ser dotado de inteligencia solo se aquieta, ¿no es cierto?, en la visión de la esencia divina. Por visión de la esencia divina se entiende que el entendimiento conozca a Dios a través de la misma esencia de Dios, de modo que en tal visión sea la esencia divina la que se ve y también el medio por el que se la ve. No se habla, por tanto, de un conocimiento alcanzado a través de conceptos o ideas creadas, ni tampoco del conocimiento proporcionado por la fe religiosa. Para el Aquinate, en este caso para Santo Tomás de Aquino, esta es una tesis filosófica, fundamentada en la naturaleza de la inteligencia, pero a la vez sostiene que el hombre y cualquier ser inteligente creado no puede alcanzar la visión de la esencia divina por sus propias fuerzas naturales. Los textos tomistas muestran con claridad que ambas tesis deben ser afirmadas simultáneamente. ¿Ya? Ahora, quiero explicar esto y con esto voy a terminar esta parte. Tenía muchas cosas más que decir, pero yo creo que acá está el meollo del asunto de su visión ética o su cosmovisión ética. Eh, para que Santo Tomás de Aquino va a decir que no es a través de el obrar bueno, digámoslo así, que uno alcanza esta visión beatífica de Dios, que es la felicidad plena y absoluta, y al cual todas las cosas y virtudes y las cosas que nosotros hacemos están en orden a esa dirección. Pero él va a decir que eso no es una conquista personal, no nace del ser humano, sino que en varios escritos va a decir que eso, el buscar a Dios y alcanzarle, va a ser obra de la gracia de Dios, ¿ya? De la bondad inmerecida de Dios. Y eso va a producir un efecto en el que busca. Es decir, que una vez que se contempla la visión beatífica de Dios, esta contemplación de Dios, eso produce felicidad y descanso y apacigua el alma. Pero esa visión produce un comportamiento tal que nos lleva a lo que él va a denominar después la perfección cristiana y a la conducta cristiana, que es la práctica de las virtudes, ya no como una conquista personal para alcanzar la felicidad plena y absoluta, sino que por cuanto ya hemos alcanzado la felicidad plena y absoluta en Dios, ahora vivimos en orden a esa felicidad. No sé si se entiende. Es decir, que una vez que, digámoslo así, la gracia de Dios opera en el ser humano, gracia que le abre los ojos para contemplar a Dios, una vez que contempla a Dios,
y toma la decisión de seguirle, entonces toda su vida va a estar en orden para agradar la voluntad de Dios. Y agradar la voluntad de Dios en Santo Tomás de Aquino tiene que ver con la práctica de las virtudes cristianas. Es decir, que todo mi obrar moral está dirigido ya en obediencia a Dios y no para buscarle o de alguna manera poder alcanzarle, sino que por cuanto ya le alcancé, ahora vivo de acuerdo a sus mandamientos. ¿Ya? De hecho, en los escritos catequéticos él va a decir eso, sobre todo en su explicación de los 10 mandamientos. ¿Ya? Ahí. Y bueno, básicamente eso. Eh, no sé qué más. Yo estoy en la hora ya, así que eh, eso por ahora. No sé si tienen preguntas acerca de esto, acerca de la ponencia. Bueno, las 5 vías están consignadas en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino está, ¿no es cierto?, el tema de la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la contingencia y la necesidad, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. ¿Ya? Entonces, yo creo que para entender los 4 restantes hay que entender el primero, la vía del movimiento. ¿Ya? Eh, la vía del movimiento, eso obviamente que lo toma de Aristóteles, absolutamente, sobre todo el libro de su física. ¿Ya? No sé si ustedes han leído el libro de la física de Aristóteles. Hay una edición bien buena de la editorial Gredos. Aristóteles en su libro de física, bueno, Aristóteles siempre estuvo preocupado por el tema del movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que causa el movimiento? Entonces, y que eso lo recoge Santo Tomás de Aquino. Y lo utiliza para probar la existencia de Dios. De hecho, esa es la matriz, digámoslo así, en que Santo Tomás de Aquino prueba racionalmente la existencia de Dios. Ah, el tema con Aristóteles en el libro de física es que dice que hay una serie de movimientos de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, en que llega un punto en que Aristóteles dice, momento, aquí tiene que haber una causa, pero que es una causa que es incausada. ¿Ya? Y esto, bueno, lo recoge también un poco también de la filosofía de Platón, por ejemplo, y sobre todo de Parménides, para atrás, hasta Parménides, yo diría, en que, digámoslo así, la esencia divina tiene que ser algo inmóvil, ¿ya? Eh, tiene que ser simple, no tiene que estar constituido por partes, ¿ya? Entonces, esa esencia, que es simple y que no está constituida por partes, es la causa incausada. Y esa causa incausada es la que genera los otros movimientos, sin que éste se mueva de su lugar. Entonces, sobre ese argumento, Santo Tomás de Aquino va a construir su razonamiento sobre las 5 vías. Por eso él habla aquí de la vía del movimiento, que existe una causa incausada, y eso es, por supuesto, algo que lo toma de perdón, de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, si no entendemos eso, va a ser difícil poder entender después eh, el argumento que después viene. ¿Ya? Entonces, por eso él va a hablar del motor inmóvil. ¿Ya? Del motor inmóvil. O sea, tiene que haber algo que esté inmóvil, que esté, digámoslo así, quieto en la eternidad y que eso dé movimiento a las demás cosas. Eso va a ser tan así que, por ejemplo, no me recuerdo el nombre, pero un teólogo jesuita, eh, que de hecho fue un jesuita, el que elaboró la teoría del Big Bang, lo hace sobre la base de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, en que hay un motor inmóvil que produjo un ¡pum!, un estallido, ¿no es cierto? Produjo un movimiento, ¿ya? Y que dio origen a todas las cosas. Eso en primer lugar. Bueno, eso es como en cuanto al movimiento, ¿ya? Al motor inmóvil que produce movimiento. Después está el tema del argumento de las causas eficientes, ¿ya? Y
A ver, ¿cómo lo puedo explicar esto, el tema de la causa eficiente? A ver, como en la primera vía, las causas que Santo Tomás de Aquino tiene en mente no son eventos como secuenciales, sino que son relaciones de dependencia de existencias o existentes de manera así simultánea, ¿ya? Entonces la causa eficiente también es tomada de Aristóteles, ¿ya? Por ejemplo, el crecimiento de las plantas depende de la luz solar, que depende de la gravedad, que depende de la masa, en fin. Entonces Tomás de Aquino no está argumentando a favor de una causa que es la primera en consecuencia, sino más bien la primera en una jerarquía, una causa principal que da lugar a causas derivadas, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día, dentro del pensamiento de la teología católica, ya sobre todo acerca del origen del hombre, que antiguamente se pensaba, por ejemplo, literalmente de que el hombre venía de Adán y Eva, ¿ya? Bueno, a la luz, bueno, a raíz de las teorías sobre la evolución del hombre, etcétera, los teólogos no tienen problema en afirmar de que sí hubo una evolución, pero sí hubo un movimiento que produjo todo eso que es Dios. Eh, y que después hubieron causas que produjeron otras cosas, ¿ya? Entonces a eso se le llama la causa eficiente, que hay una jerarquía, un orden de cosas que fueron generando otras, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la causa eficiente que se deriva del motor inmóvil, ¿ya? De Santo Tomás de Aquino. Después está el argumento de la contingencia o la vía de la contingencia, que es la tercera vía, ¿ya? Que nos dice que, a ver, la tercera vía nos dice que así como existimos nosotros, ¿ya? Por distintos movimientos tenemos la probabilidad de llegar a no existir, ¿ya? Esto nos da un sentido de continuidad al universo y por eso es necesario que un ser, o es necesario un ser que nos asegure la existencia del resto de las cosas, ¿ya? Entonces ahí Santo Tomás de Aquino está como de alguna manera refutando la idea de la casualidad, ¿ya? Entonces, eh, así como está la posibilidad de existir, dice que también es posible la posibilidad de no existir o la probabilidad de llegar a no existir. Pero para que todo tenga un orden y la existencia continúe, tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, que esté dirigiendo, digamos así, toda esta maquinaria, ¿ya? Entonces, y eso él lo va a desarrollar más que nada en su doctrina de la providencia divina, ¿ya? Entonces, Santo Tomás de Aquino creía de que hay un Dios providente que dirige y gobierna todo lo que todo lo que él creó. Después tenemos el argumento de los grados de perfección o vía de los grados de perfección, ¿ya? Entonces, en la cuarta vía se dice que debe existir el ser más perfecto, ya que la existencia de este hace que podamos tener una medición de lo que es la perfección y evaluar a cada ser con esto, ¿ya? Y en esto se lleva también al plano de la ética, ¿ya? Sobre todo este punto, el argumento de la cuarta vía tiene mucho que ver con el tema de la ética. Bueno, que están todos relacionados con la ética, pero este en particular. Y con el tema de la estética también, ¿ya? En cuanto a la ética, por ejemplo, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿ya? Entonces, eh, si hablamos de lo absolutamente bueno, si hablamos de un ser absolutamente bueno, entonces estamos hablando de un ser absolutamente perfecto, ¿ya? Entonces, en el plano existencial, si vemos a alguien que es absolutamente bueno, o digámoslo así, alguien muy bueno, entonces es alguien que está muy cerca de la perfección, ¿ya? Pero en este caso, Santo Tomás lo va a aplicar a la existencia de Dios. Solamente un ser es perfecto, porque lo perfecto en el fondo tiene que ser algo que sea incorruptible. Por eso se llama perfecto. Entonces Santo Tomás de Aquino va a decir que acá en la Tierra, en el plano existencial, hay seres que se acercan a esa perfección, pero que no alcanzan la perfección absoluta. Y el único que va a alcanzar la perfección absoluta es Dios. Y por tanto, todo intento de perfección tiene que ser remitido, ¿no es cierto?, a contemplar la perfección absoluta que es Dios. Y sobre esa base tenemos que evaluar todo lo que sea perfecto o imperfecto acá en el plano existencial, o en el ser en este caso, ¿ya?
Y cuando hablamos de la quinta vía, que es el argumento teleológico o la vía de la finalidad, ¿ya? Entonces esta última vía quiere decir que en el universo existe un orden, ¿ya? Eh, que hace que seres, aún sin tener el conocimiento de todo, saben cómo actuar en función de su beneficio. Todos los seres tienen una finalidad. Es decir, que todos nosotros actuamos en base a un propósito, ¿ya? Todos tenemos un propósito de vida, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Entonces, toda la existencia está ordenada hacia un propósito, hacia una finalidad. Entonces, el tema es, eh, el universo, ¿hacia dónde está dirigido? ¿A qué apunta todo esto? Entonces, Santo Tomás de Aquino va a decir que eh, la existencia de un ser inteligente que pueda dirigir como un todo esto, es Dios y por tanto toda la existencia, todo el universo apunta hacia Dios y se dirige hacia Dios y esa es la finalidad última de todo. En el fondo él va a decir, todo esto apunta hacia la gloria de Dios y que aprendamos a reconocer eso, ¿ya? Y por tanto eso presupone la existencia de Dios, porque todo apunta hacia allá. Entonces, más o menos eso, o sea, eh, ojo que pueden hacer preguntas, las pueden dejar en el chat y después yo se las puedo enviar a Luis, digo, en virtud del tiempo. Había una pregunta que quería hacer con respecto a la posición teológica que usted ha expuesto con respecto a la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia que hace con la Iglesia de Lutero? Que la práctica de las virtudes es un bien en sí mismo, ¿no? Pero no tratando de alcanzar la gracia de Dios. Creo que es diferente, ¿no? Creo que es diferente porque ellos tienen otro tipo de planteamiento de, de practicar las virtudes morales, éticas, como fin supremo de alcanzar una vida más de bien, ¿no? Pero no necesariamente de alcanzar mejor dicho, el cielo o algo así, ¿no? De una forma diferente, creo que es. ¿Me puede explicar? O de repente me equivoco. Bueno, bueno, en primer lugar aclarar que la exposición que hice de Santo Tomás de Aquino, eh, no creo haber expuesto la doctrina de la Iglesia Católica en general, sino que el pensamiento de él, de matriz cristiana, o sea, de influencia cristiana. Esa fue Claro que el- sí, pero mi pregunta era si quería saber si había alguna diferencia con la otra sí, tendencia sí, religiosa, sí, ¿no? O sea, sí, ¿por sí, bueno, qué sí, hay separación y por qué hay esas diferencias, ¿no? Para poder ser ya dos iglesias diferentes. ya. Bueno, yo como ex protestante le puedo responder eso. Ahora, para precisar más, porque el mundo protestante es muy diverso, entonces hay distintas corrientes y distintas denominaciones, y todas tienen planteamientos teológicos, éticos distintas. Entonces, ahora, si la pregunta está focalizada en el sentido de cuál es la diferencia entre el pensamiento de Lutero en el siglo XVI y del luteranismo del siglo XVI a la Iglesia Católica del siglo XVI, yo creo que ahí sí puedo responder de manera mucho más objetiva. Si me pregunta usted cuál es la diferencia que tiene el pensamiento católico actual sobre la ética y el pensamiento actual del protestantismo, puedo decir cuál es el pensamiento ético de la Iglesia Católica, pero del protestantismo tendría que decirle, o usted me tendría que especificar bien qué tipo de protestantismo actual. Está bien, Entonces, la antigua, ¿no? O sea, del siglo la de los XVI, corintios, claro. siglo XVI, ya. A ver, en cuanto a la búsqueda, básicamente no hubo diferencia entre el planteamiento de la Iglesia Católica y lo de Lutero, ¿ya? De hecho, Lutero fue bastante ético en su planteamiento, sobre todo el hecho de que él denunció la corrupción del clero de la Iglesia y eso lo hace sobre una base moral. Ahora, él lo hace sobre una base moral
básicamente agustiniana, ¿ya? Recordemos que Martín Lutero fue un monje agustino, antes de llegar a ser el reformador de la iglesia, y por ende, él su ética la construye desde la vida monástica, ¿ya? Ahora, también Santo Tomás de Aquino lo hace de la misma manera, ¿ya? Eh, pero con la diferencia que la problemática eclesiástica de Lutero y las problemáticas eclesiásticas de Santo Tomás de Aquino eran absolutamente diferentes, ¿ya? En el caso de Lutero, él denunció la corrupción del clero en varios puntos. Él lo denunció en base a la compra, por ejemplo, de cargos eclesiásticos, lo denunció en cuanto a la inmoralidad de sacerdotes y obispos, ya incluso algunos tenían hasta concubinas y todo eso. Y también denunció la falta de rigurosidad en la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y por supuesto, la ignorancia de los sacerdotes en cuanto a la formación teológica. Para Lutero, el fin último del ser humano es la gloria a Dios. O sea, no sé si usted ha tenido acceso a los escritos de Martín Lutero, pero toda su ética va a estar construida sobre esa base. Ahora, ¿cómo pensaba Lutero? Lutero decía que el hombre, que el ser humano no puede de alguna manera conquistar la salvación eterna, ¿ya? Sino que el hombre necesitaba de la gracia de Dios para poder, ¿no es cierto?, llegar a la vida eterna. Eh, y por ende, esa gracia produce fe en el ser humano que está caído y corrompido en el pecado, porque recordemos que Lutero, al ser monje agustino, influenciado por la teología de San Agustín, Lutero creía en la corrupción total del ser humano. O sea, que el ser humano estaba corrompido en todas sus facultades. O sea, que para el ser humano le era imposible poder conquistar algún bien para la gloria de Dios. Entonces, pero para, de alguna manera, para que el ser humano llegase a contemplar esa visión beatífica del ser divino, necesitaba necesariamente de la gracia de Dios porque el ser humano estaba en una condición de muerto espiritualmente. Entonces, una vez que es alcanzado por la gracia de Dios, el ser humano se le dota con el don de la fe para que pueda creer y aceptar a Dios y al mismo tiempo pueda obrar las virtudes, no para conquistar ya la gracia de Dios, porque la gracia de Dios ya vino, sino para que pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como una preparación para entrar a la vida eterna. Entonces, versus el pensamiento católico de aquel entonces, ya que colocaba absolutamente en los méritos del ser humano poder alcanzar la gracia de Dios. Entonces lo que hace Lutero es invertir eso. Entonces Lutero dice, no, no es que el ser humano tenga que conquistar la gracia de Dios, es la gracia de Dios o es la iniciativa de Dios quien hace que el ser humano busque a Dios y descanse en Dios. Entonces, claro, el obrar de un católico del siglo XVI giraba en función de conquistar la gracia de Dios. Lutero va a decir, no, eh, para, para que, o sea, la gracia de Dios no se conquista, sino que la gracia de Dios es producto de la iniciativa divina que capacita al hombre para que pueda seguir la voluntad de Dios y obedecer los 10 mandamientos y pueda obrar de acuerdo a la voluntad de Dios en su conducta moral, digámoslo así. Entonces ahí están las dos grandes diferencias. Por un lado, en la teología católica de aquel entonces propone una conquista personal para llegar a la visión beatífica y Lutero propone lo inverso, que es Dios quien toma la iniciativa, dándonos la gracia de Dios para que podamos contemplar la visión beatífica y obrar de acuerdo a esa visión beatífica. Y ahí están las dos grandes diferencias y por razón por la cual, o una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, aconteció lo que se llama la Reforma Protestante, ¿ya? No sé si logré responder más o Ay, menos. gracia quiere decir que según Lutero uno ya nace con la gracia o la voluntad de conquistar, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Según Lutero quiere decir usted que ya uno nace con la gracia de Dios para poder con voluntad buscar la virtud o hacer practicar las virtudes, ¿no? No, no, no. Lutero lo que dice es que no es que uno nazca con la gracia. Lutero va a decir que todos los seres humanos nacen muertos en sus delitos y pecados. Entonces, para que el ser humano pueda
lograr contemplar la gracia, perdón, contemplar la visión beatífica, necesita de la gracia de Dios. Entonces es la iniciativa de Dios quien se acerca al ser humano corrompido o caído en el pecado Ah, y lo capacita, ¿no es cierto?, para que pueda contemplar la visión beatífica y obrar de acuerdo a esa visión beatífica. ya. Entonces, ¿por qué? Porque Martín Lutero creía en la corrupción total, o sea, que el ser humano nace muerto en sus delitos y pecados, nace corrompido. El pensamiento católico de aquella época decía que no, que el ser humano nace con la facultad de elegir entre el bien y el mal. Por tanto, debía obrar el bien para lograr conquistar la gracia divina y así obrar de acuerdo a la visión beatífica. Entonces, son dos visiones distintas en ese sentido. Claro, ya entendí. Entonces, pero lo que llama mucho la atención es cómo las diferentes religiones que se practican a nivel de todo el mundo hacen que las sociedades sean diferentes, ¿no? Entonces Ah, no, claro. tenemos mucha diferencia con respecto a nuestra forma de actuar, de acuerdo a las religiones que se profesan o que son mayoritarias, ¿no? Depende de qué país. Y en algunos países hay más corrupción que en otras, en algunos países hay más conciencia de repente, no sé, pero sobre todo en países subdesarrollados como Sudamérica, Ujú. el catolicismo nos ha, siento que como que nos hubiera causado de una forma más dominante como para que sean de repente más, no sé, somos unos países más corruptos y menos éticos, ¿no? Entonces, Ujú. en ese punto, ¿usted cree que de repente ha fallado la religión con respecto a su fin, a lo que buscaba, al evangelizar a esos países? Eh, o sea, en parte sí, en parte se deben a otros factores, porque por ejemplo Estados Unidos, que sus padres fundadores fueron protestantes, eh, si bien es un país desarrollado, pero un país que se ha desarrollado económicamente y tecnológicamente no quiere decir que sea un país moralmente bueno, ¿ya? Eh, y en Latinoamérica el mismo tema, o sea, si bien, claro, a nosotros nos tocó, heredamos una cultura española y un tipo de religiosidad o un tipo de catolicismo español que es muy distinto al catolicismo, por ejemplo, de Italia o qué sé yo, de otras regiones de Europa. Y más aún esta relación, esta mixtura que acontece con los pueblos indígenas que estaban aquí en Sudamérica, claro que se genera un tipo de cosmovisión y una cultura absolutamente diferente. Eh, pero yo creo que el subdesarrollo acá en Latinoamérica, o la manera como se fue gestando acá eh, eh, todo el desarrollo cultural de Latinoamérica es multifactorial, no se lo debo en estricto rigor a la dominación de la Iglesia Católica acá o a la religión católica propiamente tal, sino que se debe a muchos factores. Y yo creo que el tema de esta cuestión que aquí se dio mucho acá en Latinoamérica, el tema de la conquista del poder, de mantenerse en el poder, de tener esta visión, eh, digámoslo así, mesiánica de un líder que esté acá. O sea, recordemos que nosotros estuvimos bajo una monarquía aquí, cosa que no aconteció en Estados Unidos, por ejemplo, porque en Estados Unidos eh, fue colonizado por los padres puritanos, ¿no es cierto?, de tradición calvinista, protestantes calvinistas, y después llegaron los colonos ingleses, y a la final, si bien se generó un tipo de cultura bastante más abierta o libertaria, si se puede decir, allá en Estados Unidos, pero sin embargo eso no estuvo eximido de corrupción, de situaciones lamentables, eh, y acá en Latinoamérica igual, pues. Entonces, pero claro, o sea, la religión sí juega un rol importante, eh, o ha jugado un rol importante en el desarrollo de la civilización o en el surgimiento de una civilización. ¿Ya? Eh, pero no le atribuyo yo totalmente la culpa a la religión acá en América, sobre todo acá en América Latina. Yo creo que hay otras cosas también que hay que analizar. Yo no soy sociólogo, pero yo creo que hay otros elementos también de la idiosincrasia que yo creo que también influyen bastante acá.
Eh, y tiene que ver también con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. ¿Ya? Entonces, eh, esa sería mi respuesta, pero tal vez sí a los inicios eh, de la colonización acá en Latinoamérica sí hubo situaciones lamentables por parte de la iglesia y por parte de los españoles, por supuesto, que fueron los que nos conquistaron. Entonces, pero de ahí a que eso haya determinado nuestra manera de ser, nuestra conducta, no creo estar muy convencido de ello. ¿Ya? Es, por ejemplo, lo mismo si nosotros decimos, bueno, hay un chico que se crió dentro de una familia disfuncional, por poner un ejemplo. Entonces este chico crece y comienza a delinquir y comienza a hacer cosas malas y nunca sale adelante. Entonces ahí nosotros nos olvidamos que nosotros somos seres volitivos, o sea, seres que tenemos un conocimiento acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, que somos libres, que tenemos libre albedrío, o sea, que tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces yo creo que obviamente que tal vez algo de influencia o un gran influjo, ¿no es cierto? Si ponemos el ejemplo de este chico en una familia disfuncional, ha ejercido en la vida de este muchacho, pero sin embargo, él va a llegar a un punto en que va a tomar autoconciencia de sí mismo y va a saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo mismo pasa también a nivel macro con las naciones, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Hoy en día Latinoamérica, nosotros los latinoamericanos sabemos perfectamente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces, aunque hayamos nacido de una cultura bastante precaria, digámoslo así, o mala, como fue la cultura española de aquel entonces, ¿no es cierto?, junto con la religión católica española, pero hemos llegado a un punto en que ya estamos un poquito más desarrollados del siglo XVI, ¿no es cierto?, porque en esa época comenzaron las conquistas acá, estamos bastante más desarrollados que esa época, entonces, por ende, estamos bastante más maduros para, ¿no es cierto?, poder reflexionar y tener una autoconciencia de que podemos llegar a ser una nación o podemos llegar a ser países desarrollados y moralmente mucho mejor incluso que Estados Unidos o que Europa. Ahora, en el plano moral, fíjense bien que esto es interesante, ¿eh? En el plano moral, si bien nosotros tenemos bastante precariedad, no somos perfectos y todo eso, pero en el plano moral nosotros seguimos siendo bastante conservadores, mucho más conservadores que en Europa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la vida acá en Latinoamérica, si bien hay pobreza, hay mucha miseria y todo eso, pero sin embargo, la calidad humana digo, de afectividad, es mucho mejor acá en Latinoamérica que en Europa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que hay que sopesar y que evaluar. ¿Ya? Pero eso es mi opinión personal, o sea, no, usted puede tener una opinión distinta y, y está bien, o sea, la idea es que nosotros podamos crecer en el conocimiento en estas cosas. Pero esa sería mi opinión en relación a, a nuestra cultura latinoamericana. No creo que la religión haya sido tan determinante. Sí ejerció un influjo, pero no creo que haya sido determinante en ese sentido. Muchas gracias. Listo. No, gracias a usted, Ruth. No, muchas gracias a usted y un gusto poder conocerle. Así que saludos a todos, voy acá disponible. Pueden dejar sus preguntas ahí y después me las comunican con Luis. Así que un agrado conocerle acá. Saludos desde Chile. Un gran abrazo. Cuando quieran venir a mi país, bienvenidos. Chao, chao.